Muy buenas noches, mi nombre es Luis Rigoberto Santiago Romero, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. A continuación haré la exposición de la tarea 2 de Física Electrónica. Como lo pide la guía, mostrarle el documento de identificación. Como lo pueden ver en pantalla, es mi documento de identificación por ambos lados. No siendo más, pues daremos inicio. Pertenezco a la Universidad, a la UNAD, Universidad Abierta de Distancia, de la sede de Chipaque. Bueno, ¿qué es periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal? El periodo de una señal de corriente alterna es el tiempo que tarda en completar un ciclo, desde el punto más alto de la onda hasta el siguiente punto más alto de la misma onda. El periodo se mide en segundos y se denota con la letra T. En la parte de abajo se presenta la ecuación que la representa. Bueno, la siguiente. Frecuencia. La frecuencia de la señal sea es el número de ciclos completos que se produce en un segundo y se mide en hercios. La frecuencia se calcula como el universo del periodo 1, es decir, F igual a 1 sobre T. En la parte de abajo también se muestra la ecuación que la representa. La amplitud de la señal sea es la máxima magnitud de la onda de la señal y se mide en amperios o voltios. En la parte de abajo también se muestra eh, la ecuación que la representa. La fase. La fase de la señal se refiere a cuando está desplazada en el tiempo y en relación con una señal de referencia. Este se mide en grados o radianes y es importante el análisis del circuito. Bueno, en la parte de abajo también está la ecuación que la representa. La ecuación de la que la representa el periodo es igual a F sobre T menos A sin, entre paréntesis, 2pi sobre T por T más delta. La frecuencia, la ecuación que representa la frecuencia es F entre paréntesis T menos A seno de 2pi por F por T más delta. La ecuación que representa la amplitud es F sobre, entre paréntesis T menos A sin W por delta. La fase. La ecuación que representa la fase es igual a F entre paréntesis T menos A sin WT más delta. Bueno, un ejemplo. En la parte derecha superior se presenta un ejemplo de onda sinusoidal donde presenta A como amplitud, T sobre periodo y la frecuencia como tal y las fases. Un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente forma de onda sinusoidal. B es igual a 10 sin 2pi por T sobre 2. La amplitud máxima de la frecuencia de la señal es de 10 voltios la frecuencia angular. La frecuencia angular es de 2pi radianes por segundos porque la frecuencia es de 1 Hz, es decir, W es igual a 2pi por F por 2pi por 1, es igual a 2 radianes. La fase inicial de la señal es de 2pi radianes, duración del intervalo del tiempo se puede calcular mediante la fórmula T, que es igual a 1 sobre F. Como la frecuencia es de 1, el periodo es de T, entonces sería igual a 1 sobre 1, que eso daría igual a un segundo. Entonces una onda sinusoidal se puede representar como B entre paréntesis T, que es igual a 10 seno de 2pi por T por pi sobre 2 voltios. Como aplicó una amplitud de 10 voltios, frecuencia de 1 Hz, fase inicial de 2pi radianes y periodo de un segundo. Bueno, ¿qué es el valor medio y el eficaz o RMS? El valor medio y el eficaz del inglés Root Mean Square son importantes medidas utilizadas en física electrónica para medir la magnitud de la señal, de señales eléctricas alternas. El valor medio se refiere al promedio aritmético de una señal sea durante un periodo dado 1, dado que una señal sea variante entre los valores positivos y negativos. Cuando se calcula el valor medio, se debe tomar en cuenta ambos valores positivos y negativos para obtener el valor promedio. La ecuación que la representa es B, subíndice medio menos 1 sobre t, integral 1 sobre 0 de la función t de t. Valor eficaz o RMS. De una señal deseada se puede calcular elevando la señal al cuadrado 3, tomando el valor promedio de los valores cuadrados, luego sacando la raíz cuadrada del resultado. La razón por la que se eleva la señal al cuadrado es que esto asegura que los valores negativos positivos tengan el mismo efecto en el cálculo del valor eficaz de la señal. La ecuación que la representa es que
raíz cuadrada de 1 sobre t, integral de 1 sobre 0, f a la 2, entre paréntesis t de dt. Ejemplo. En la parte inferior se muestra un ejemplo de la gráfica del valor promedio, el valor RMS o eficaz. Entonces, como ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente forma de onda sinusoidal. B sobre T, B, T entre paréntesis es igual a 2pi más 2pi T más pi sobre 4B. Valor medio, el promedio de la señal de T es igual a 1, de F es igual a 1, de 50, 1 sobre 50, que es igual a 0.2 segundos, ya que la frecuencia es de F igual a 50 Hz. Podemos calcular el valor promedio de la señal utilizando la ecuación B subíndice MET, que es igual a 1 sobre T, suma integral de B entre paréntesis T de T. Integrando la función sinusoidal a lo largo de un ciclo completo obtenemos el valor medio, que es igual a 1 sobre T, integral de T, de BT, de T, que es igual a 1 sobre 0.02, integral de 5 seno de 2pi T más pi sobre 4 de T, que es igual a 0b. Por lo tanto, el valor medio de la señal es de 0, lo que se espera que ya que una señal sinusoidal simétrica tiene un valor medio de 0. Valor eficaz. El valor pico de la señal es de BP es igual a 5B. Promedios a calcular con el valor de eficaz de la señal utilizando la ecuación BRMS, que es igual a BP raíz de 2 sobre raíz de 2. Reemplazando BP obtenemos BRMS 5 sobre raíz de 2, que es igual a 3.54B. Por lo tanto, el valor eficaz de la señal es de aproximadamente de 3.54 voltios. Zona Sender de un diodo. La zona Sender de un diodo en la región en la que el diodo Zener funciona como un regulador de voltaje. En esta región el diodo Zener se polariza en inversa y se produce una corriente de saturación que es independiente del voltaje. Aplicando la ecuación que representa la zona Zener de un diodo es la siguiente. Y subíndice Z, que es igual a y subíndice Z max, que es igual a menos B subíndice T sobre R subíndice Z, mejor dicho, ambos subíndices Z. Un ejemplo. Acá supongamos que tenemos un diodo Zener con un voltaje de ruptura de diodo Zener de 10 voltios y una resistencia dinámica de alfa de 5 ohmios. Si se puede aplicar un voltaje inverso de 12 voltios a los diodos de la corriente inversa, se puede calcular usando la ecuación de la región Zener. Y subíndice Z, que es igual a I y subíndice Z0 más ABZ0. Entonces, reemplazamos los valores y subíndice Z, que es igual a subíndice Z0 más alfa 12 voltios y subíndice Z, que es igual a 5 ohmios por 12 voltios, que esto da un resultado de 60 megamperios, donde el I subíndice Z0 es la corriente inversa mínima. Si el diodo tiene una corriente inversa mínima de 10 amperes, la corriente inversa total será de 60 megaamperes. Esta corriente inversa es independiente de la corriente directamente a través del diodo y permanece constante mientras el voltaje inverso esté en la región del Zener. En este ejemplo, el diodo Zener actuará como un regulador en el voltaje, produciendo un voltaje de salida constante de 10 voltios independiente de las fluctuaciones en el voltaje suministrado. Como lo pueden ver, aquí se presenta una gráfica que representa al diodo Zener. Corriente de fuga inversa. La corriente de fuga inversa es la corriente que fluye a través de un diodo o transistor cuando se polariza en inversa. La corriente de fuga inversa se debe a las imperfecciones en la materia de semiconductores y siempre hay una pequeña cantidad de corriente que fluye en direcciones opuestas a la corriente deseada. La magnitud de la corriente de fuga inversa depende del tipo de dispositivos y temperatura. La ecuación que la representa la corriente de fuga inversa en el diodo es la siguiente. Y subíndice fuga, que es igual a I subíndice S, entre paréntesis, E exponente
elevado a Bp sobre Mb subíndice T menos 1. Un ejemplo, supongamos que tenemos un diodo con una corriente de saturación inversa de 1 Na y de 1 nanoamperio y un factor de ideable de 1.5 a una temperatura de 25 grados Celsius, 298 K. Si aplicamos una tensión inversa de 10 voltios, cuando la corriente de fuga inversa del diodo, la ecuación se describe la corriente de fuga inversa del diodo, es decir, I es igual a I subíndice S por E elevado a BD sobre N por BT, donde menos 1 subíndice S es igual a 1 nanoamperios y BD es igual a 10 voltios y N es igual a 1.5, que uniendo la ecuación y sustituyendo es igual a BT sobre K por T sobre Q, que es igual a 1.38 por 10 elevado a la menos 23 sobre K por 298K sobre 1.6 por 10 sobre menos 6C, que eso es igual a 0.02.59 voltios. Sustituyendo los valores de la ecuación tenemos 1, que es igual a I, que nanoamperios por exponente de 10 voltios sobre 1.5 por 0.0259 voltios, que esto es un resultado de 2.5 eh, mm, 2.5 UA amperios en amperios. Por lo tanto, la fuga inversa de los diodos 2.1 UA completa se amplía con una tensión inversa de 10 voltios. En la parte de abajo se muestra una imagen alusiva al tema. Bueno, eh, este es o sea, hasta ahí llegó el final de la exposición de, de los términos que pide la guía. Ahora vamos a hacer una exposición sobre la pregunta problematizadora que también la guía nos expone. Entonces, la pregunta problematizadora que me asignaron fue: ¿qué es el grafeno y cuál es su importancia en la fabricación de dispositivos? Entonces, el grafeno es un material compuesto por una capa de átomos de carbono dispuestos en una estructura hexagonal. Es una materia muy resistente, ligero y conductor de electricidad y calor. Debido a sus propiedades únicas, el grafeno tiene una gran importancia en la fabricación de dispositivos eléctricos. Se utiliza con la fabricación de transistores, pantallas táctiles, baterías, sensores y otros dispositivos eléctricos. La ecuación que representa la estructura de grafeno es la siguiente. Eh, como lo pueden ver, en la parte de abajo se demuestra como la ecuación que representa el grafeno, sus composiciones. A un lado se muestra un ejemplo para lo que se utiliza digamos, ese material, para lo que se utiliza. Y en la parte izquierda se muestra, digamos, como una malla que es alusivo al grafeno. Entonces, pues, no siendo más, muchas gracias por su atención. Espero que pasen bien.